buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una inmensa cantidad de noticias de diversa naturaleza se agolpan en la tarde-noche de este martes 20 de junio. Me está saludando Javier Quintero desde Mucuchí, Estado Mérida. Toda esta zona de los agricultores de montaña alta han estado muy pendientes de nuestro programa desde ayer que hicimos la entrevista a estos amigos venezolanos agricultores. Pero hoy vamos a empezar con un tema de salud. Nuestros colegas de contrapunto.com titularon hoy el siguiente despacho de la siguiente manera: Academia Nacional de Medicina advierte que en el país hay repunte de COVID-19 sumado a dengue, zika y chikungunya. Es decir, no se trata solamente de que haya la amenaza de retorno o repunte de una enfermedad que, por cierto, desapareció de la alerta mundial sobre el COVID-19, pero el virus sigue allí. Y esa advertencia la han hecho todos los médicos serios. El reporte que hace contrapunto.com alude a una declaración de una instancia extremadamente seria y confiable, como lo es la Academia Nacional de Medicina. Y tenemos en línea precisamente al vocero que desde la Academia Nacional de Medicina hizo esta alerta. Es una persona que yo respeto muchísimo, es una persona que pareciera que hubiera vivido ya como 3 vidas, porque es que lo entrevistamos siendo director del Hospital de Niños JM Los Ríos, en diversas responsabilidades. Hoy es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Me refiero al doctor Uníades Urbina. Doctor Urbina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, denos detalle de esta alerta que formula la Academia sobre este repunte de COVID-19 en el marco de la situación con estos otros morbos respiratorios. ¿La escuchamos? Buenas noches, Chugo. Muchísimas gracias por la invitación, muy generosa tu presentación. Sí, ciertamente desde la Academia Nacional de Medicina estamos haciendo la alerta de que estamos recibiendo notificación del boca a boca, quiere decir no oficial, porque para variar, aquí sigue habiendo opacidad informativa desde el Ministerio Popular de la Salud, pero sí tenemos el reporte a nivel de los hospitales, de las clínicas privadas, de que está llegando mucha cantidad de pacientes con síndrome respiratorio, como usted bien dijo, que afortunadamente un grupo de personas conscientes y que pueden acudir a tanto hospitales como a clínicas, están yendo, porque el problema es que hay un gran grupo de personas que gripaliza o balaliza, no debo tener una gripe, pero realmente no sabemos qué tipo de patología está presentando el paciente. Y estamos viendo en aquellos lugares donde podemos hacer, sobre todo en privado, la serología para estos virus, que está habiendo un repunte tanto de dengue como de coronavirus otra vez, porque veníamos en un descenso pronunciado como en el resto del mundo, pero está viendo otra vez el ascenso de los casos de coronavirus. Por lo tanto, como usted bien dijo, ya la OMS advirtió o dijo que se había pasado la emergencia internacional, que es distinto a suspender las medidas por la pandemia, porque seguimos en pandemia y eso es importante que el público general lo tenga en cuenta. Estamos conversando, repito, para quienes recién se incorporan a la transmisión, con el doctor Uníades Urbina. Él es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, instancia que en el día de hoy hizo una alerta sobre repunte de COVID-19 en Venezuela, aunado a la presencia de zika, chikungunya y, disculpen que busque la información, y dengue, zika y chikungunya. Doctor Urbina, ante esta situación, ¿qué medidas sugeriría la Academia que se mantuviera
para intentar mantener a raya esto. Se lo pregunto porque hace una semana, quizás un poco menos, circuló la información confirmada por nosotros de que sus colegas de la Policlínica Metropolitana habían exigido a los trabajadores y pacientes de esa institución el uso de mascarilla en todas las áreas de la policlínica, incluyendo incluso el transporte que utilizan los trabajadores del lugar. ¿Qué medidas habría que utilizar de barrera o de control en el marco de esta advertencia que hace la academia? Sí, ciertamente, Chugo, eso es una medida muy sabia de la Clínica Metropolitana que la están siguiendo las clínicas sin haberlo dicho públicamente, pero sí a nivel de la información que se maneja en cada institución. ¿Por qué? Porque en los sitios hospitalarios, sea privado o público, evidentemente se congrega la mayor cantidad de personas enfermas que pueden ir por cualquier motivo a la clínica y en ese cualquier motivo puede ir sintomatología respiratoria, en el caso de, por ejemplo, influenza, en el caso de coronavirus. Entonces se deben extremar las medidas, porque repetimos, importante lo que usted dijo al comienzo, Chugo, que la Organización Mundial de la Salud eliminó la denominación de emergencia internacional. ¿Esto qué significa? Que ya los casos han ido disminuyendo a nivel mundial, pues ya no están atiborradas las terapias intensivas, no están yendo a los hospitales, pero siguen habiendo casos. Eso significa que la pandemia sigue a nivel mundial, como bien lo dice el nombre, pandemia, en toda la parte del mundo, en disminución, pero siguen habiendo casos. Por lo tanto, no era para que la gente entendiera que se acabó la pandemia, entonces vemos a todo el mundo atiborrado en los estadios, en los lugares, en discotecas, sin mantener las medidas de bioseguridad, que son básicamente las que venimos manejando hace 3 años. El uso de la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, donde hay mucha gente, mantener una distancia social de 1,5 metros a 2 metros, de lavado de la mano, y en los lugares donde hay muchas personas, verbigracia, a los hospitales, las clínicas, las cárceles, las instituciones militares, donde están sobre todo los reclutas, o como se llame actualmente eso, y en el transporte público, porque sabemos que el virus de influenza, parainfluenza, adenovirus, virus respiratorio, que está ahorita en la palestra, junto con el coronavirus, se transmiten a través de las gotas de saliva, estornudo, cantar, silbar, hablar en voz alta. Y para el resto de las ortovirosis, como chikungunya, zika y dengue, que son transmitidas por los mosquitos, los llamados patas blancas, en esta temporada de lluvia la gente tiene que saber que debe mantener, si tiene agua acumulada en envases sellados, tapados, debe lavarlos una vez a la semana. No solamente cambiar el agua, sino lavarlo, porque en el borde del envase se acumulan los huevos de los zancudos patas blancas, y al ministerio que le corresponde de ambiente mantener las maletas podadas, los parques limpios, no dejar objetos donde se acumule el agua en los jardines, en las jardineras, porque todo eso es un criadero para los zancudos estos aedes gallitos, o los conocidos como patas blancas. Conversamos con el doctor Uníades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicinas. 2 preguntas finales, doctor Urbina. La primera, las personas, los ciudadanos que por alguna razón les faltó algún refuerzo dentro de su récord de vacunación. Yo sé de mucha gente que en lugar de ponerse los 3 refuerzos que le correspondían, llegó hasta el segundo, porque en ese momento se desmanteló el alerta mundial y lo dejaron así. ¿Qué sería lo pertinente? ¿Completar el ciclo o repetir o intentar repetir el ciclo? Y por cierto, ¿están disponibles esas vacunas todavía? Tal cual, muy interesante tu comentario y tu pregunta, Shugo. La persona tiene que cumplir su ciclo de refuerzo. No es que comenzar de cero, sino que cada 6 meses aproximadamente debemos acudir todos a ponernos los refuerzos, porque está demostrado científicamente que tanto la enfermedad como la vacuna más o menos nos da unos niveles de protección o de anticuerpos unos 6 meses. Por lo tanto, nos tocará irnos vacunando tantas veces como sea necesario hasta que aparezcan vacunas que nos protejan por más tiempo. Y si hay vacunas disponibles tanto a nivel público como a nivel privado, lo importante es que la gente acuda a completar su esquema de vacunación. Eso es importantísimo, porque está demostrado por medicina basada en evidencia, que las personas vacunadas, cuando nos enfermemos, va a ser menos grave la evolución, en este caso del coronavirus.
Finalmente, el doctor Urbina, estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Uníades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, institución que hoy hizo una alerta importante sobre repunte de coronavirus en Venezuela, junto con la presencia agresiva de dengue, zika y chikungunya. Quería preguntarle por algo que no está sonando en Venezuela, pero al parecer ha presentado un brote muy importante en Chile. Y como ya sabemos los venezolanos, el mundo se volvió chiquitico. Cuando empezó la crisis del coronavirus, vimos unas tomas impresionantes en China y en 3 semanas lo teníamos en el resto del mundo. Me refiero a un virus llamado virus sincicial, que al parecer tiene características similares, un virus respiratorio que tiene características similares al COVID-19, pero que a diferencia del COVID-19 centra su ataque fundamentalmente en los niños. ¿Qué conocimiento tiene usted de eso y cuál es si tiene la Academia alguna información sobre el reporte de casos similares en nuestro país? Sí, el virus sincicial respiratorio es un virus estacional, sobre todo en aquellos países que tienen las estaciones muy marcadas. Ahorita en el cono sur están entrando en invierno, y el invierno es el momento en que hacen los brotes del virus sincicial respiratorio. Afortunadamente en Venezuela, que no tenemos esa diferenciación tan marcada, no hay esa estacionalidad de este tipo de virus, pero sí está presente sobre todo en los menores de 5 años y sobre todo en los menores de 6 meses y más aún en los niños prematuros, porque eso afecta directamente a la vía respiratoria terminal, los bronquíolos, por eso produce una enfermedad que se llama bronquiolitis, que el paciente sufre de insuficiencia respiratoria porque las vías aéreas terminales donde se hace el intercambio gaseoso se obliteran o se edematizan y el paciente no puede respirar. Entonces es cierto, en Chile, como en el resto de los países del cono sur, hay un repunte por la temporada de invierno. En Venezuela tenemos ahorita varios virus imbricados, chikungunya, dengue, zika, sincicial respiratorio, que afortunadamente no hacen grandes explosiones, pero también los tenemos presentes, sobre todo en los prematuros. Por eso es que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales afortunadamente volvió a comprar el medicamento que se utiliza para prevención, sobre todo en los pequeñitos, en los lactantes y prematuros, que es el Palinisubat, para evitar una inyección que se le pone, para evitar en lo posible la aparición de este proceso respiratorio viral en los pacientes, sobre todo más pequeños. No es que en los adultos no dé, pero en los adultos que tenemos la vía aérea más grande es menos grave que en los pequeñitos. Doctor Uníades, le agradecemos inmensamente que nos haya atendido la llamada desde Gigante Rumbos y nos haya dado esta información de altísima calidad. Un gran abrazo, buenas noches. Buenas noches, Chugo. Muchísimas gracias y está a tus órdenes. El doctor Uníades Urbina, exdirector del Hospital de Niños J.M. Los Ríos, una persona con amplia experiencia, actualmente vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Nos dice el doctor Uníades Urbina, nos dice la Academia Nacional de Medicinas, hay coronavirus en Venezuela, hay repunte de COVID-19 en Venezuela. En consecuencia, nos insta, primero, a retomar el uso de mascarilla en espacios cerrados, mal ventilados. En segundo lugar, a mantener en lo posible distancia prudencial con otras personas. En espacios públicos, 1 metro, 1,5 metros. En tercer lugar, a continuar nuestro ciclo de vacunación y refuerzo. Cada 6 meses, inyectarse el refuerzo. Dice, hay abundante provisión de estas vacunas, tanto en el ámbito público como en las clínicas privadas. Esas son las recomendaciones, repito, del doctor Uníades Urbina de la Academia Nacional de Medicina, y nos alerta también sobre la presencia simultánea de otros virus respiratorios, la chikungunya, el zika y el dengue. El dengue, en el caso venezolano, es prácticamente crónico en los estados del sur del país, sobre todo en Bolívar, particularmente en las zonas mineras. El zika y el chikungunya tienen como vector el famoso mosquito patas blancas, así que a cuidarse de todo esto. Cuando son las 8:14 minutos de la noche capitalina, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Buenas noches, señor Gerson Pavón. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y hay que hacer el seguimiento a una información que detonamos ayer acá en La Fuerza es la Unión. Había una situación de mucha inquietud por los videos que se habían hecho virales a propósito de ciudadanos, trabajadores venezolanos, esforzados trabajadores venezolanos, agricultores venezolanos que se vieron obligados a desechar parte de su cosecha por no tener combustible con qué transportarlo a los centros de acopio, a los centros de acarreo, a los lugares de venta. Y la reacción insólita de algunos órganos del Estado, en vez de averiguar qué entidad es la responsable de que nuestros productores agrícolas no tengan combustible, lo que hicieron fue empezar a ordenar privativas de libertad contra estas personas, a poner presos a estos campesinos, a estos agricultores. De hecho, el día empezó con la siguiente noticia. Arrestaron a un segundo agricultor por botar su cosecha de tomates en Trujillo. Es un titular de la mañana de hoy, de hace 8 horas, del diario Tal Cual. Sin embargo, todo hay que decirlo, el día termina con la siguiente información de la tarde. Los colegas del Pitazo.com nos dicen: Tribunal de Mérida libera a productor detenido por supuesto boicot al botar zanahorias. Es decir, pareciera que alguien del gobierno quiere hacer ensalada, porque liberan al señor de las zanahorias, pero ponen preso al señor de los tomates. Esto no es un tema de juego, esto no es un tema de chance, esto es un tema extremadamente serio, porque afecta a las personas que producen alimentos, y lo hemos dicho 1000 veces, no se trata de solidaridad con los agricultores, se trata de solidaridad con nosotros mismos, porque la comida no nace en las neveras de los supermercados, la comida nace en el campo, y si no apoyamos a los productores, entonces nos quedamos sin comida. Tenemos en línea al señor Gerson Pavón. Él es precisamente vicepresidente de Confepapa, un hombre muy vinculado a los órganos gremiales del sector agroproductor. Estuvo en Fedeagro y en la actualidad es vicepresidente, repito, de Confepapa. Señor Gerson, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. ¿Qué opinión le merece a Confepapa todo esto que ha ocurrido? Y además, ¿cómo se está moviendo esto? Repito, el día de hoy amanece con la noticia de un nuevo agricultor detenido y cierra con la noticia de que uno de los detenidos ha sido liberado. Le escuchamos. Bueno, Chugo, muy buenas noches a toda la audiencia de Rumbo. Muchas gracias a usted por la oportunidad que nos da. Sigo siendo vicepresidente de Fedeagro. Sigo siendo director general de Fedeagro y actualmente soy presidente de la Asociación de Productores de Papa del Estado Táchira. Ajá. Después de unos años de haberme retirado un poquito de la asociación, dándole oportunidad a las nuevas generaciones, y bueno, tengo que retomar la asociación y seguir rescatando el objetivo realmente de lo que fueron crear la asociación de productores. ¿Qué comentarios te pudiera hacer de lo que hay de las extensiones de nuestros amigos agricultores? Mira, de verdad que a veces uno no entiende al Estado, en este caso el gobierno nacional que representa al Estado, porque nosotros hemos hecho en varias oportunidades de denuncia en contra del contrabando de hortalizas que entra de Colombia. Correcto. Que eso sí afecta al agricultor, de los insumos agrícolas que entran de Colombia, que deberían estar supervisados o autorizados por los registros de INSAI, y entran y sabemos que no son productos que son de buena calidad, simplemente son productos que ya vienen adulterados, con papas que han venido a dañar nuestros suelos, como la sarna verrugosa, que ha venido a contaminar nuestros suelos porque no entran con un control fitosanitario, y simplemente pues el gobierno se ha hecho vista gorda. Pero no puede ser que un grupo de productores, porque bueno, en el desespero de que se está perdiendo su cosecha, de que está perdiendo 5 o 6 mil dólares en una cosecha, pues se le dio por ir a botarla en los ríos, y con un delito de que simplemente lo publicaron en unos videos.
Pero eso sí es alarmante para el Estado venezolano, en este caso que está el Ministerio Público, donde ordena la detención de estos dos productores, el cual ya hoy en las tardes fueron liberados bajo una medida cautelar, mientras llega el proceso de investigación y todo lo que es la parte judicial. Pero bueno, ese es el pan de cada día que nosotros los venezolanos tenemos que vivir, y los agricultores. Pero para nadie es un secreto, porque después he escuchado un audio hace rato de la diputada Iri Valera, del hemiciclo, donde decía que eso es mentira de que falta gasolina en el país. Mire, nosotros no estamos alertando ni jugando aquí a tumbar un gobierno. Si alguien en este país, en plena pandemia y en plena crisis económica de Venezuela, trabajó y no descansó para poder seguir dando comida a los venezolanos, fuimos los agricultores. Eso es un orgullo para nosotros, porque dejamos de ser campesinos a pasar a ser gerentes y poder, con todas las dificultades y por haber, que ustedes lo saben, poder sacar al país adelante y poderle llevar la comida, nuestras hortalizas, y no solamente las hortalizas, sino también el arroz, la caña de azúcar, el maíz, al pueblo venezolano. Eso nos halaga a nosotros como agricultores y seguiremos trabajando. Pero es muy difícil, Chugo, cuando tú no tienes el combustible, cuando no tienes el diésel, que lo establece la Constitución del Estado, donde el Estado venezolano, en este caso el Gobierno Nacional, que es el que dirige el Estado, debe garantizar los servicios públicos a los agricultores. Eso es caso de que muy poco también tenemos electricidad, muy poco tenemos a veces servicio de agua. Entonces, pero el agricultor sigue ahí, seguimos trabajando y sacando productos, indiferentemente de que cuando no era la pandemia del COVID-19, fue pandemia de gasolina, pandemia de diésel, hoy en día pues existen muchas más pandemias. Entonces, yo creo que así como se abocó el fiscal general de la República a tomar unas averiguaciones, hacer unas averiguaciones correspondientes de por qué se está votando ese tipo de rubro, por qué esa medida que están tomando nuestros agricultores de ir y hacer unos videos. Mira, yo te voy a ser sincero, la agricultura no tiene color político. Los agricultores son agricultores porque lo llevan en la sangre. No mezclen de que estos muchachos hicieron eso por un fin político. No, el agricultor simplemente se dedica a trabajar. Que le dio un desespero, hay que entender de que donde están perdiendo plata, donde hay agricultores en nuestros pueblos andinos que han perdido casas porque simplemente no tienen el apoyo de la banca pública, la banca privada, para poder tener un colchón, cómo trabajar, simplemente por lo que están haciendo es empeñando su casa, empeñando su carro, y que lamentablemente cuando van a sacar su cosecha pues no hay cómo sacarla porque no hay combustible, o el precio no nos ayuda porque tenemos el contrabando de Colombia a Venezuela a diestra y siniestra. Entonces eso nos afecta a todos. Pero yo siempre lo he dicho y lo mantengo, y en cualquier medio, si esos productos de contrabando que entraran a Venezuela llegaran más baratos al consumidor final, bien chévere, pero es que llegan a Caracas o llegan al centro del país, y la persona que compra un kilo de papas no sabe si son colombianas o son venezolanas, compran papas y las compran al mismo precio que las que nosotros producimos. Entonces yo creo que simplemente es tomar un poquito de conciencia, revisar realmente qué es lo que está pasando. A los diputados de la Asamblea Nacional, a los amigos del Ministerio de Agricultura y Tierra, del Ministerio de Alimentación, yo creo que van a tener que salir un poco de la capital de la República, salir un poco de su curules y dirigirse a los estados andinos, a los pueblos de los estados andinos donde realmente pues, están pasando penuria. El Molino, un pueblo del sur del estado de Mérida, tiene 2 meses que se le acabó la carretera y tú preguntas y preguntas si hay alguna maquinaria o si algún ente gubernamental está haciendo algo para poder solventar un problema a los agricultores que producen papas, que producen apio, que producen esos frutos, al igual que nosotros. Claro. Aparte de la escasez de gasolina, que no es un secreto. De verdad que yo creo que es bueno de que a veces los diputados, los amigos del ministerio, repito, den una vueltica por las zonas agrícolas del país. No lo hagan solamente cuando van a buscar votos, háganlo en cualquier momento, bienvenidos, y los agricultores pues muy atentamente les vamos a abrir las puertas para que ellos vean las dificultades que tienen para producir. Conversamos con Gerson Pavón, él es directivo de FEDEAGRO y es vicepresidente de Confepapa, entre otras responsabilidades que mantiene en los órganos gremiales de los productores agrícolas venezolanos.
sobre todo del occidente de Venezuela. Señor Gerson, díganos, tratando de sacar algo positivo de esta crisis, ¿a qué acuerdos se podría llegar entre el sector productivo y el gobierno nacional, por lo menos en atención a ese tema específico que es el suministro de combustible? Porque como usted bien dice, esto no es un pulso político entre dos partidos que quieren ver quién le saca más tajada, más provecho al asunto. Se trata de un problema concreto que hay que construir solución. ¿Cuál sería el planteamiento a resolver entre el Estado y los productores en relación a este tema? Yo creo que el Estado venezolano, pues lo repito, la Constitución establece, deben garantizar los servicios públicos a los venezolanos. Yo no voy a decir que nos den una prioridad a los agricultores, porque esta prioridad también no tienen los enfermeros, los maestros. Cualquier venezolano tiene la prioridad de usar combustible. Pero yo creo que es bueno que el Estado venezolano pues, nos diga realmente qué es lo que está pasando, cuál va a ser la situación para nosotros también como productores agrícolas, pues llevar una planificación, decir, bueno, en vista de que no haya suficiente combustible, pues vamos a sembrar menos, vamos a tratar de buscar alternativas donde vamos a ubicar las cosechas que ya existen, que ya vienen pronto a cosechar. Y entonces nosotros podemos buscar alternativas, pero que no nos digan de un momento a otro no hay combustible y hay que hacer con la cosecha. Yo creo que eso no es la solución. Yo creo que el Estado simplemente tiene que sentar, pero tiene que sentarse con los verdaderos agricultores, porque es que también hemos caído en que simplemente se reúnen con 2 o 3 personas que le montan un sombrero de paja y de agricultura saben poco, y que realmente no son productores que como nosotros los conocemos, que son aquellos que meten las patas en el barro, que realmente hacen un sacrificio todos los días en la mañana. Yo creo que es cuestiones de que se sienten, Ministerio de Agricultura y Tierra, Ministerio de Alimentación, vuelvo y repito, se sienten, vayan a los sitios, porque es más fácil movilizar a 2 personas que movilizar a un grupo de productores para acá, para Caracas. Vayan al sitio y pregunten, mire, cuáles son las dificultades, qué podemos hacer, a quién le podemos vender, cuáles son las alternativas que tenemos, si no vamos a tener un combustible. Pero yo creo que es planificación, es simplemente poderse planificar y hacer las cosas como debe ser. Yo creo que no es que no tengan la capacidad, simplemente que a veces no lo quieren hacer, pero si nosotros estamos dispuestos, nosotros los agricultores nos sentamos, conversamos y le colocamos una solución, creo que todos salimos beneficiados. Aquí no se trata, vuelvo y repito, de acabar con nadie. Aquí lo que queremos es seguir produciendo, pero que nos den la oportunidad, que nosotros tengamos la alternativa, las herramientas de la mano para que todo lo que necesitamos lo podamos hacer. Señor Gerson Pavón, le agradecemos altamente que nos haya regalado estos minutos para darle esta orientación a nuestra audiencia, sobre todo porque a propósito de lo ocurrido con el tema de los videos y de la aparición en nuestro programa anoche de estos productores, se desató una especie de nerviosismo en las redes sociales por parte de tuiteros de parcialidad oficialista, y yo creo que es bueno que todo el mundo agarre mínimo, que todo el mundo le baje 2. Aquí no se trata de quién ofende más, aquí se trata de quién construye más, de quién siembra más, de quién logra distribuir más para que el pueblo venezolano pueda comer más. Y ese es precisamente el empeño de nuestros agricultores. Muchísimas gracias, señor Gerson Pavón. Buenas noches. Gracias al comentario que tú hiciste el último. Yo creo que eso es lo que queremos. Nosotros no estamos para dividir, nosotros estamos para construir y sacar a este país adelante. Yo creo que ya los errores que se cometieron no los podemos seguir cometiendo. Estamos dispuestos los agricultores a seguir produciendo comida. El pueblo puede estar tranquilo, hay comida todavía que podemos traer. Simplemente lo que estamos pidiendo es que surtan de combustible las estaciones de servicio, que no sean solamente nosotros los agricultores, porque no somos prioridad. Bueno, repito, todos los venezolanos tienen prioridad. Hay gente que necesita bajar de los campos a hacerse una diálisis, que no son agricultores, son hijos de agricultores, gente que está en las ciudades como Mérida, que de verdad que hoy en día es deplorable la situación como ellos tienen a Mérida, que nos tienen sin combustible, y que simplemente cuando llega entonces, que no son mentiras, es cierto, es que usan un bingo, o un bombo de eso, de usar bingo, entonces los números que salen en el TV de la mañana, a las 10 de la mañana, es un caos en la avenida Mérida, porque simplemente la gente buscando en cuál estación de servicio le toca y cuánto le van a echar de gasolina. Yo creo que es cuestión de que simplemente el Estado venezolano, vuelvo, repito, se planifique, se siente y distribuya la gasolina, así como tienen gasolina los amigos ciudadanos y compañeros venezolanos que viven en la capital de la República, porque también lo tengan los estados andinos, que lo tengan todos los pueblos de Venezuela. Yo creo que eso no es difícil, ¿no? Si nosotros nos limitamos a tener gasolina por pico y placa, pues bueno, hagámoslo también en la capital, para que esta gente pueda tener un surtimiento de gasolina a nivel nacional, mientras apalean la crisis que tenemos, cualquier cosa que haya pasado en PDVSA que desconozco, pero yo creo que es cuestión de simplemente de que
manejemos todo planificado y que todos nos beneficiemos de algo que debe, por obligación, lo establece la Constitución de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que es el suministro de los servicios básicos. Muchísimas gracias al señor Gerson Pavón, repito, directivo de FEDEAGRO y vicepresidente de Confepapa. Cuando son las 8:29 minutos, acaba de cambiar el digital, 8:30 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La fuerza es la unión. Radio Rumbos, cada día crece. Profesor Teixeira, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Saludos a la generala. También el doctor Teixeira está vía Facebook. Teodoro O2, Raquel M. Toro, Jailen Trullo, Israel, Efectiván Martín, PC Tolosa, Nore Food, Antonio León Natera, Helio Mosquera, Víctor Salón, nos están confirmando sintonía vía la red social Twitter, a través de Instagram. Están siguiendo la transmisión Wilmer Lugo, Andrés B65, Torrealba Dama, saludos Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Fullciclismo.com.be también está reportando sintonía. Victoria, hola Victoria, Victoria JR. Y Gina Abola, María del Carmen Suárez, José Vielma, Arturo Velázquez, bueno, un gentío, hermoso gentío, nos está reportando sintonía. Keller Vívenes, están reportando sintonía, repito, imagínate, Víctor X, el original. Mi respeto, colega, mi respeto, mi cariño, nos está siguiendo vía Instagram. Reportando sintonía también vía Instagram, todos los que ya mencioné. Agradeciendo, de verdad, su estimulante presencia. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. En sus marcas. ¿Listos? ¡Go! Macroenervital trae para ti una gran oportunidad. Precios que no volverán. Promoción válida desde el 15 de junio hasta el 2 de julio en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. ¡Go, go, go! Vida saludable. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos. Víctor X compartimos tiempo allá en la antigua Globovisión, cuando él tenía su espacio de estrenos cinematográficos en el canal y teníamos nosotros el Radar de los Barrios y el programa de titulares en la madrugada. Abrazo. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a conversar de inmediato con el diputado Francisco Mateus. Francisco Mateus es un joven venezolano, es diputado de la Asamblea Nacional, es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en Derecho Corporativo y Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Metropolitana. Y nos interesa mucho su criterio porque si bien el enfoque que le hemos dado acá
a este tema del conflicto de los agricultores es, ha intentado ser un abordaje no polarizado. Creemos que este no es un tema de verdad de pulso politiquero entre quienes quieren imponer o no una bandera determinada. Creemos que este es un asunto que tiene que ser abordado desde una perspectiva de país. Sin embargo, ha habido expresiones lamentables. Repito, ayer, después de que se presentaron unos dirigentes de los agricultores de Trujillo y de Cardenal Quintero allá en Mérida, en nuestro programa hubo una oleada de histeria entre bots oficialistas en las redes sociales, y luego yo pensaba que la cosa se iba a quedar allí, pero luego tuvimos en plena Asamblea Nacional unas expresiones ilógicas. Comparto con ustedes el titular del diario Tal Cual. Diputados del PSUV piden juicio y cárcel para todos los campesinos que voten sus cosechas. Imagínate tú. Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela piden juicio y cárcel para los campesinos que voten sus cosechas, dice el texto, alegando que no tienen combustible para distribuir la mercancía. Esto fue durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes 20 de junio. La diputada Iris Varela asegura que los productores que han sido encarcelados en los últimos días están bien detenidos. Todo el que se preste para esta campañita debería abrírsele juicio porque están boicoteando los alimentos de los venezolanos, bla, bla, bla. Bueno, por eso quisimos, repito, buscar la opinión de otro diputado, en este caso el diputado, el doctor Francisco Mateos. Francisco, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos, muy buenas noches. ¿Cuál es, en primer lugar, tu criterio sobre este problema? Vimos algunos mensajes tuyos en la red social Twitter muy interesantes. Y en segundo lugar, ¿cómo interpretas tú este tipo de reacciones extrañas, por así decirlo, en la bancada oficialista? Te escuchamos. Muchísimas gracias y todo un honor poder compartir contigo en tu programa, tu oyente. Mira, de verdad que condenable, reprochable la actitud que viene de eso. Aló. Tenemos problemas en la conexión con el diputado Francisco Mateos. Vamos a tratar de rogarle que se ubique si la conexión es vía celular en alguna zona con mejor recepción. Repito, hubo también una intervención pero muy buena de otro diputado, el diputado Bruno Gallo, quien decía, bueno, qué cosa extraña esta, no se sabe qué pasó con la fiesta aquella de las bragas anaranjadas, con todas aquellas personas imputadas supuestamente por corrupción en PDVSA, es decir, por atentar contra PDVSA, por atentar contra la empresa que debería estar produciendo gasolina para que esos agricultores tuviesen con qué sacar las cosechas. De eso no se sabe nada, pero entonces van a poner preso a los campesinos. Decía el diputado Bruno Gallo, que la soga se revienta por lo más delgado. Y luego vimos estas declaraciones de los diputados de la bancada oficialista sobre lo que se estaba refiriendo el también diputado Francisco Mateos, a quien tenemos de nuevo en línea. Francisco, te escuchamos. Muchísimas gracias por la señal, porque yo me encuentro acá en Boconó, en el estado de Trujillo, donde la situación es bastante precaria en cuanto a los servicios. En primer lugar, quiero puntualizar que en este caso se refiere a una detención injusta por parte del paisano Ignacio Rodríguez, ya que la imputa que le hizo la fiscalía, en este caso a él, fue por el incumplimiento por causales del artículo 53 de la Ley de Precios Justos, que indica a su vez que el boicot económico es un delito lo que es impedir la producción, el transporte del trabajador, cosa que se demostró porque la persona que lo contactó, en este caso a él, que es la dueña de la agropecuaria, indicó que él solamente era un prestador de servicios, era una persona que estaba trabajando, y obviamente ante la situación que no es nueva, porque es una primera vez que pasa, una primera vez que sucede, que existan productores que tengan que dejar sus cosechas en la carretera, en el río, a veces donde puedan dejarlo,
producto de un problema identificado ya por todos, que es la falta de combustible. La región andina y sobre todo las zonas altas de las montañas donde se encuentran concentrados la mayoría de la producción agrícola de este país, que en un 72% es una dieta que a base de verduras, pues de vegetales, y el 70% a su vez de los vegetales de este país se producen en los Andes, en Trujillo, en Mérida, en Barinas, en Tapia. Entonces, si no existe una planificación desde el Estado, desde PDVSA, que cubra la demanda de combustible de nuestros productores, como tú bien lo decías en el programa, que es parte vital y fundamental de la alimentación de nuestra dieta balanceada venezolana, pues sencillamente vamos a seguir viendo situaciones como esta, que repito, no es nuevo, esto no es primera vez que pasa, es primera vez quizás que se viraliza de la manera como lo hizo, pero no es primera vez que pasa, porque entonces, como le dices tú, un productor que se encuentra a 50 kilómetros montaña arriba, a más de 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, que tiene que bajar sin gasolina, sin combustible, a comercializar sus productos, y obviamente el productor lo hace con el dolor en el alma, porque yo he visto a los productores haciendo descargue pues, prácticamente de su cosecha, y ahí está todo el fruto de su trabajo. O sea, ellos no lo hacen porque sea una fiesta o porque sea algo placentero, ni mucho menos para ellos. Ellos lo hacen con el dolor de su alma porque perdieron todo el trabajo de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque no existe gasolina, porque esto no tiene otra situación más. Nosotros en las redes sociales, también el diputado Bruno Galo, así como el diputado Jorge Alejandro Rodríguez, que invitaron al fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el que investiguen la raíz de este problema. Porque este problema tiene una raíz, porque esto apenas es una consecuencia de lo que estamos viviendo producto del déficit de combustible, que además, en respuesta al amigo que estaba de Confepapa, a quienes le envió saludos y todo mi apoyo y toda mi solidaridad, sí se ha hecho desde la Asamblea Nacional. Nosotros, que somos apenas un grupo muy pequeño de diputados de la oposición, en mi caso, el 22 de marzo del año 2022, se le hizo una comunicación, se le entregó en el marco de la revisión y la discusión de la Contraloría que se estaba haciendo por parte de la Asamblea a las estaciones de servicio y al pacto injusto que se hizo de estaciones de servicio subsidiadas internacionales, se hizo una sugerencia, en este caso específicamente en cuanto al Estado de Trujillo, donde sugerimos a la gerencia de PDVSA que estudiara la posibilidad de crear nuevas estaciones de servicio modulares, en este caso, que atiendan directamente a los productores que están en la parte del páramo, porque en el páramo no hay manera de que llegue ni gasolina, ni electricidad, y a veces, bueno, se cuenta con agua porque la naturaleza pues, nos bendijo con que aquí estén las principales nacientes de agua potable, pero de resto los servicios son terribles. Aquí se va la señal en internet por más de 4 o 5 días, y ni hablar de la gasolina, que puede pasar más de 20 hasta un mes sin que el combustible llegue oportunamente para poder nuestros productores, y esto lo venimos señalando y denunciando desde luego, incansablemente, que nuestros productores no pueden salir. Y va a llegar un momento como el que está pasando ahorita, y llegó, donde la situación del combustible se ha vuelto tan insostenible para todos, para el gobierno, para los productores, para los ciudadanos, que ya sencillamente el país está paralizado. Y entre ellos pues no escapan nuestros productores agrícolas. Y más ellos que le tienen que echar pues el doble pues de esfuerzo para poder hacer lo que hacen, aunado al sistema fiscal relajado o la relajación fiscal, mejor dicho, que hicieron con los productos, con la importación de productos, rubros, en este caso vegetales, desde Colombia, porque precisamente terminan de asfixiar a la economía nacional y a lo hecho en Venezuela. Entonces,
por ahí va más o menos el comentario sobre esta situación en particular. Comentario que te agradecemos, Francisco. Muchísimas gracias, porque esto coloca en la perspectiva correcta la valoración que la audiencia puede hacer acerca de cómo esto se está debatiendo en instituciones como la Asamblea Nacional. Es indignante ver este titular sobre estos despropósitos de la bancada oficialista, pero qué bueno que haya gente que con sentido común está colocando los puntos sobre las IES. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Cruz. Un honor para mí participar acá contigo en tu programa. Para nosotros. Francisco Mateus, trujillano, conversando con nosotros desde Boconó, diputado a la Asamblea Nacional, diciendo, bueno, que le da vergüenza estas barbaridades planteadas por diputados de la bancada oficialista, pidiendo cárcel, pidiendo juicio para los campesinos que están reclamando gasolina para poder sacar sus cosechas. Recordemos lo que nos acaba de decir el amigo de Confepapa. No existe crédito bancario ni en la banca pública ni en la banca privada para la cartera agrícola. No existe. Entonces, todo esto que están haciendo, lo están haciendo a pulmón propio. Nos explicaba el señor Gerson que lo están haciendo, ¿cómo te digo? Empeñando sus vehículos y hasta sus viviendas. ¿Quién va a tirar a la orilla de un río su propio patrimonio familiar? Esto no es un tema de boicot. Esto es un tema de legítima protesta ciudadana. Vamos a la siguiente pausa comercial, brevísima por cierto, y al retorno vamos a dar una información extremadamente delicada, porque falta agua, falta vialidad, falta gasolina, pero sobra violencia. Vamos al corte, ya regresamos. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un titular del Diario Nacional de la tarde de hoy. En Venezuela, 105 personas murieron a manos de agentes de seguridad del Estado entre abril y mayo de este año. La información tiene como fuente un reporte de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Un total de 105 personas murieron en Venezuela a manos de agentes de los cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional Bolivariana entre abril y mayo de este año, informó este martes, hoy, la ONG Control Ciudadano. La organización indicó en una nota de prensa que en abril murieron 64 personas durante operativos de seguridad. Esto de seguridad, por supuesto, tendría que ir entrecomillado. Mientras que en mayo fallecieron 41 en 17 operativos realizados en 23 estados del país. Este es el origen de nuestro comentario. Nuestro programa de hoy, bueno, la crisis de los servicios, no hay gasolina, no hay agua, la salud está resquebrajada, pero violencia sí hay. Afortunadamente tenemos en línea precisamente a la fundadora, directora y vocero de la organización no gubernamental Control Ciudadano para que nos dé detalle de este reporte, la doctora Rocío San Miguel. Rocío, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos, muy buenas noches. Este reporte, ¿cómo fue construido y sobre todo qué cuerpos son señalados en el mismo como los principales responsables de estas ejecuciones extrajudiciales? Sí, buenas noches, Chu. Gracias por la oportunidad, sobre todo para tratar un tema muy sensible para los venezolanos, como lo es la violencia policial y todo esto que se viene acumulando en términos de lo que ha venido a ser llamado los abatidos. Una palabra que en muchos casos de manera encubierta genera ejecuciones extrajudiciales. Este es un reporte que Control Ciudadano viene haciendo desde hace 2 años y es el resultado del monitoreo de todas aquellas reseñas de los medios de comunicación de alcance nacional pero también estatal, así como de aquellos casos
que refieren los propios funcionarios públicos de los órganos policiales, ya sea del CICPC, del propio ministro de Relaciones Interiores, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que en Venezuela hay altos grados de opacidad, no hay memoria y cuenta de los ministerios, las cifras que anualmente brinda el Ministerio Público son muy limitadas y es necesario desde la sociedad civil ir de alguna manera documentando lo que está sucediendo para saber, en definitiva, si las políticas de seguridad ciudadana se ajustan a los estándares de derechos humanos y de alguna manera están beneficiando a la sociedad. Y lo que estamos observando peligrosamente es que si bien habíamos notado un descenso en esta política de abatidos, de ejecuciones, de asesinatos en cuerpos de manos de los cuerpos de seguridad del Estado para el control o lo que es la política de seguridad, siguen siendo cifras muy alarmantes. Hablar que solo en el mes de abril y de mayo se han generado muertes de venezolanos, de más de 105 muertes de venezolanos en procedimientos de seguridad ciudadana, es una cifra muy alta. Y estamos encontrando una constante, además, en estos 2 meses, y es que siempre aparecen el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, seguido de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, tras de abril. Se invierte el orden en el mes de mayo, PNV, Guardia Nacional y CICPC ocupando los primeros lugares, pero encabezando siempre la violencia. Y esto es preocupante porque en muchos casos, Chugo, ni siquiera se conoce la identidad, no se conoce el alias, que es un mecanismo que se emplea para hacer ver que la persona es delincuente, no se conoce siquiera que la persona asesinada haya pertenecido a algún tipo de banda criminal, con lo cual quedan en entredicho muchas dudas sobre estas muertes en procedimientos policiales, sobre además los cuales no hay certeza si hay la debida averiguación del Ministerio Público que certifique al país que se trató del uso de la fuerza mortal de manera legal por cuerpos de seguridad del Estado, por la propia Guardia Nacional. Chugo. Estamos conversando con Rocío San Miguel, presidenta y vocero de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, que nos da un reporte sobre 105 venezolanos, abro comillas, abatidos, cierro comillas, en operativos de diversos cuerpos de seguridad del Estado. Rocío, una pregunta que pudiera parecer fuera de lugar, pero que creo que es pertinente porque todos debemos preocuparnos por quién defiende a los defensores. Un reporte similar a esto, denominado Lupa por la Vida, que es desarrollado en forma conjunta por Provea y la Compañía de Jesús, representada por el padre Alfredo Infante, fue objeto recientemente de una dura réplica por parte de voceros oficiales. Incluso intentaron acciones judiciales contra Marino Alvarado y contra el padre Alfredo Infante. ¿Cuál es la situación de quienes como Control Ciudadano intentan visibilizar esta dramática cara de la violencia? Te lo pregunto porque hay otras organizaciones como por ejemplo Madres Poderosas, que es una organización de madres de jóvenes abatidos por cuerpos de seguridad, que bueno, se las ven y se las desean para poder visibilizar este tipo de drama. Sí, es muy complejo porque esto toca al poder. Es decir, aquí se está señalando directamente a los cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de seguridad del Estado que poseen armas, que poseen la posibilidad de aparecer en las casas de las personas, de intimidar y de generar miedo. Pero yo creo que mientras esto se haga de una manera documentada, sustentada, esto se vuelve, digamos, muy sólido, muy poderoso, irrebatible. Y yo creo que allí están los hechos, es decir, a pesar del incidente que se generó el año pasado con la Compañía de Jesús y con Provea y la Compañía de Jesús y muchas otras demás organizaciones, estamos y continuamos haciendo nuestro trabajo. Es decir,
continuamos levantando datos sobre esa Venezuela que queremos construir y que tiene muchos problemas y sobre los cuales además proponemos soluciones. Y yo creo que ese es el desafío que está planteado en estos momentos, es decir, frente a la amenaza, frente a la intimidación, frente a las políticas equivocadas, frente a los excesos y las violaciones de derechos humanos, toca ser, digamos, inquebrantables en el modo firme de documentar lo que viene ocurriendo, siempre por supuesto con respeto, pero sin miedo en los términos de señalar dónde están las violaciones a la ley. Entonces, en el caso de los abatidos, es una política que debe interesarnos a los venezolanos. Muchos podrían pensar que esto se trata de una manera, digamos, controlar las bandas armadas en Venezuela o de controlar a los azotes que en los barrios existen. Y nada más peligroso que pensar de esa manera, porque estas balas de funcionarios del Estado pueden tocarnos a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, como queda demostrado diariamente. Hablar de una violencia de Estado que mata a los ciudadanos en políticas de seguridad y que genera una data de 2 personas asesinadas prácticamente diariamente en manos de agentes del Estado, habla de violencia estatal. Y aquí lo que tiene que imponerse son medidas preventivas para lograr políticas de seguridad. Es decir, no convertir en una práctica el uso mortal de la fuerza, el dispare a matar y luego averigüe. Aquí la política debe de edificarse en otra dirección, por supuesto protegiendo la vida de los policías, por supuesto dotándolos de los instrumentos necesarios para ejecutar su labor, pero condenando aquellos casos en los cuales haya exceso. Y el punto que hay que averiguar en estos casos, en estas cifras que no visibiliza el Estado, es si hay más de 100 muertes en 2 meses, cuáles de esas muertes se ajustaron a derecho, es decir, si estaban autorizados en el uso proporcional de la fuerza y en la legítima defensa los funcionarios de seguridad del Estado hacer uso de la fuerza mortal. Esa es la pregunta que debemos hacer, porque si no se podrían tratar de otras cosas muy peligrosas que se acercan a las ejecuciones extrajudiciales, ajustes de cuentas u otras circunstancias que definitivamente son de enorme riesgo para todos los venezolanos. Finalmente, Rocío, sé que es tema no para una respuesta volandera, sino prácticamente para un programa o una entrevista sobre ese tema en particular, pero dijiste una frase que es muy poderosa y muy importante y muy verídica. Todo esto se hace no en contra de los policías, sino para proteger a los policías, no solamente como individuos, en tanto que se exige que tengan, por ejemplo, la dotación y el salario adecuado, sino también la policía como cuerpo, porque una vez que se juega con esta idea de que haya equipos de élite con licencia para matar, está probado que eso es un factor de descomposición institucional tan importante que bueno que puede terminar transformando al cuerpo todo en una amenaza más que un cuerpo de seguridad. A propósito de eso, ¿qué visualiza Control Ciudadano? Pero son muchos los aspectos que hay que hacer notar en estas circunstancias del uso de la fuerza por parte de los órganos del Estado. Muchas cosas podría mencionar. La primera de ellas es porque el CICPC está realizando, digamos, operaciones para, digamos, abatir ciudadanos, cuando se supone que el Cuerpo de Investigaciones Técnicas y Judiciales está precisamente orientado para hacer experticia forense. Son preguntas que están allí. La otra pregunta es por qué la Guardia Nacional Bolivariana está cada vez también más involucrada en operaciones de seguridad ciudadana, cuando la Guardia Nacional Bolivariana debería estar ocupando otros espacios del territorio nacional. También nos preocupa, Chugo, por ejemplo, situaciones como la del mes de abril, en donde 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana estuvieron involucrados en la muerte, en el asesinato de un piloto comercial, este piloto que en sus horas libres ejercía como taxista y fue asesinado a la vista de todo el mundo por 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, hay que estar atentos, hay que proteger a los policías, pero hay que proteger a los ciudadanos.
Hay que tener cifras transparentes que nos permitan a nosotros conocer cómo está operando la Fuerza Armada Nacional en funciones de seguridad ciudadana y cómo están operando los cuerpos de policía. Nos preocupan también en nuestras cifras, y los invitamos a que consulten los informes en nuestra página web, que cada vez más policías estatales y policías municipales están incurriendo también en la práctica de los abatidos. Es decir, son demasiadas cosas que impactan la cotidianidad de los venezolanos y que se acerca a aspectos que tocan la integridad de nuestra vida, el derecho a la vida propiamente, el derecho al debido proceso y aspectos fundamentales que tocan a las familias de estos venezolanos que mueren en manos de los cuerpos de seguridad del Estado y que en muchos casos se sospecha se trata de ajustes de cuentas y de ejecuciones extrajudiciales. El poder tiene que dar una respuesta frente a esto y, sobre todo, transparentar las cifras y el Ministerio Público asegurar a los venezolanos que cuando se usa la fuerza mortal es porque se garantiza la vida del policía y se hace en legítima defensa. Rocío, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que le hayas dado a este tema tan sensible, tan delicado, la mirada profesional y sobria que acostumbra dar Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad, un abrazo. Rocío San Miguel, presidenta, fundadora y vocero de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, dándonos este reporte ciertamente preocupante. 105 venezolanos abatidos, no por el AMPA, no por un trueno, no por un rayo, no por un terremoto, sino por órganos de seguridad del Estado. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos. La doctora Elsa Siciliano al frente de los controles estuvo como de costumbre. El mago Ángel Villalobos habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.